Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo están, chicos? Hola, profe, buenas tardes. Profe, Un poco torcido tenían los auriculares. profe, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Bien, ahí me acaba de avisar Lucía Villarreal de que no va a poder asistir a la clase porque está en el hospital con su mamá que lo operaron ayer. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte porque no te escucho? Discúlpame. ¿Ahora me escucha? Sí, decime. Que me avisa Lucía Villarreal para que le Ajá. avise a usted de que no va a estar en la clase porque está con su mamá que lo operaron ayer, está en el hospital. Ah, bueno, sí, que no sea ningún problema. Lucía Villarreal. Ahora le tomamos el anoto y la tenemos en cuenta. Decir que no se preocupe. Después Gracias. cualquier cosa que se comunique, si necesita, si tiene alguna duda con respecto al tema o algo que necesite, estamos acá a disposición, así que no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vieron que les dejé ahí en el aula virtual una pequeña consulta sobre quiénes son las personas que en este momento se encuentran en la provincia de Córdoba y quiénes están afuera. Yo por favor les pido que los que más puedan responderla a esta consulta que nosotros les hacemos, mejor. ¿Por qué? Porque se está programando una actividad a nivel presencial y necesitamos saber con cuántas personas son las que van a poder asistir para poder reservar los lugares y organizar todo como corresponde de acuerdo a los protocolos. Esto no va a ser el mes que viene, sino va a ser el siguiente, pero en los primeros días. Así que, por favor, les pido a aquellos que falte aún de contestar, que completen esa encuesta. Es simplemente para eso, nada más. Bueno, vamos a hacer hoy una actividad con respecto para darle un cierre a este contenido que tenemos de resonancia magnética. Vamos a hacer una actividad. La vamos a hacer acá en clase. Son una serie de preguntas basadas en el texto de lectura que les había enviado por el aula. Es todo sobre reacciones adversas, los contrastes en resonancia, pero sobre todo para tratar este tema de la fibrosis sistémica nefrogénica, que ustedes tengan un material de lectura diferente. Es un material, muchos de ustedes ya lo deben haber leído, espero, pero de la Sociedad de Nefrología Española. Es muy interesante porque bueno, nos brinda un montón de datos, sobre todo lo relacionado con a nivel renal, ¿no? En cuanto al funcionamiento renal, cuándo saber cuándo puedo utilizar un contraste de este tipo, cuándo no, de acuerdo al porcentaje, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos de creatinina sérica. Así que, bueno, vamos a trabajar con respecto a eso. No sé si en el aula se encuentra Tania. Hola, sí, acá estoy. Buenas Ahí tardes. está. No les presento, muchos la deben conocer. Es muy posible que todos a nivel virtual, igual que nosotros, pero Tania es ayudante de cátedra. Así que ella, bueno, pueden hacerle alguna consulta, alguna duda que tengan sobre la cátedra, ¿no es cierto? La parte administrativa. Bueno, está Tania hoy con nosotros porque hemos planificado una actividad que comenzaría el día 9. Obviamente que todo a nivel virtual es justamente para que ustedes afiancen algunos conocimientos que vemos que están un poquito en duda. Así que vamos a hacer un trabajo, se los vamos a escribir en el aula, a este PDF, la forma en la que lo tienen que presentar y demás. Les cuento. Son actividades para realizar en grupo. También uno de los motivos es justamente como asistimos siempre en forma virtual. Creo que desde el principio de la carrera ustedes no han tenido más que esta modalidad. Así que no se deben conocer. Imagínense que a veces estando en la presencialidad con tantos alumnos es difícil de conocer a sus compañeros. Aquí se torna un poco más complicado.
Así que, bueno, la actividad es en grupo, les vamos a dar la total libertad para que ustedes puedan juntarse como ustedes quieran, de acuerdo a sus posibilidades. Es un trabajo sobre los temas que hemos visto durante el año y los que vamos a ver quizás un poquito más adelante. Está programado que a partir del día 9 arranquemos con esto. El trabajo consistiría en elegir uno de los temas que nosotros proponemos para que ustedes trabajen, recurran a buscar más bibliografía, a estudiar a través de otros autores. Pueden presentarlo, también les damos un montón de opciones, ustedes van a elegir cualquiera de ellas a través de un PowerPoint, lo pueden a través de un Canva. ¿Quiere que comparta pantalla, profe? Así se los muestro. Bueno, sí, así ya lo van viendo. Esto es lo mismo que vamos a subir en el aula. Bueno, pero bueno, ahí Tania. Compartiendo. Avísame si se les ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, esto es lo que va a estar disponible en el área virtual. Es el PDF donde van a decir las consignas y las pautas que van a tener que cumplir para hacer este trabajo grupal. Van a haber un grupo mínimo de 8 integrantes, máximo de 10, y solamente una persona de ese grupo va a llenar un formulario. Este es un PDF, si ustedes hacen clic en el link del formulario, se los deriva automáticamente. Cualquier cosa, si no pueden acceder al formulario, me avisan y yo les comparto el link, no hay drama. En el formulario ustedes tienen que colocar el nombre y apellido de cada una de las personas que va a integrar su grupo y a su vez les da una cierta cantidad de opciones que son los temas que pueden elegir. Un solo tema por grupo. Acá van a poner... Lo importante a todo esto es que ustedes puedan nombrar a una persona que va a ser la que se va a comunicar con nosotros por cualquier inconveniente. Apelamos a que se lleven lo mejor posible, a que aprendan a trabajar en equipo, porque este trabajo que nosotros vamos a realizar como profesionales cuenta mucho de eso. Muchas veces no sabemos los lugares en donde vamos a trabajar, sean hospitales, clínicas o en forma independiente, ¿no es cierto? Pero lo importante es saber trabajar en equipo, porque son equipos multidisciplinarios los que se conforman, así que vamos a tener que comunicarnos con enfermeras, médicos, especialistas de diferentes disciplinas, y es importante que, bueno, comencemos a trabajar en equipo, a aprender a trabajar en equipo. Estos son los temas que nosotros proponemos. Hay un solo tema que quizás no está dentro del programa de la materia, que son los medios de contrastes naturales. Pero bueno, como les contaba anteriormente, ya hay muchos trabajos con respecto a eso, y de acuerdo al lugar en donde nosotros vamos a ejercer nuestra profesión, suelen utilizar uno u otro. Así que bueno, la yerba mate es lo que más se conoce aquí en la Argentina, lo más divulgado. Así que eso es lo que van a utilizar, y en Centroamérica utilizarán la piña para poder elaborar los contrastes naturales. Lo importante es que ustedes puedan también informarse, apelamos no a un hecho de investigación, sino a que ustedes puedan afianzar los conocimientos y que puedan explicarlos. Parte de lo que es estudiar no solamente es incorporar los conocimientos, sino que yo también pueda expresarme, pueda contar todo esto que yo aprendo. Así que bueno, ahí sigue Tania contándoles. Bien. El formulario sí o sí deben ingresar con el UCBNC porque está configurado de esa manera, así que la persona que se encargue de llenar este formulario, recuerden que tiene que estar abierto el UCBNC para que lo puedan llenar. Tiene un tiempo límite hasta el viernes 27 a las 12 horas. Bueno, en base al tema que elijan, ustedes pueden elegir el medio, el programa, lo que ustedes quieran para poder presentar este trabajo. Pueden hacer un PowerPoint,
Pueden hacer un postcard, un Prezi, un Canvas, un video y también PowerPoint. Es como ustedes quieran, los vamos a dejar ser libres en ese sentido, Somos pero democráticas. somos democráticas. Pero la presentación no debe durar más de 15 minutos, tengan en consideración eso. Yo les recomiendo que con su grupo practiquen la presentación y se tomen el tiempo, ¿sí? Y la nota va a ser de manera individual. También que quede claro eso. Sí, eso es una cosa importante hablar, ¿no? El trabajo es grupal. Ustedes lo van a presentar en grupo, pero en el momento de la presentación de la exposición y defensa de ese trabajo, la nota va a ser individual. Por eso, cada uno, cuando ensayen, como dice Tania, este trabajo, traten que cada uno tenga una parte de ese texto para poder explicar y hablar. Que no habla, obviamente, no va a aprobar. Así que, bueno, ustedes verán cómo dividen su trabajo, cómo lo realizan. Esto es importante porque cuando ustedes terminen la carrera van a tener lo que se llama la presentación de un trabajo final. Muchas veces en los trabajos finales se hacen unos escritos, una preparación, una investigación muy linda, un trabajo muy completo. Pero cuando se llega a la defensa del trabajo frente al tribunal de profesores, fallan. Así que bueno, es una manera también de practicar con respecto a estas presentaciones. Por eso la nota es de manera individual. Así que bueno, chicos, todos van a trabajar. Uy, viste, no tienen mucha emoción, me parece, nadie preguntó nada. No. Bueno. Y bueno, las presentaciones van a ser los días jueves a partir de las 12, de las 2 de la tarde, pero eso se lo vamos a confirmar nosotros. Yo acá le dejé un calendario que dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, qué tal día. Nosotros le vamos a asignar un número de grupo, así que tengan en consideración las fechas. Como se está chiquito y no se ve, yo se lo escribí acá en un cuadro. Bien, Así se entiende. Aquí está preguntando Peggy sobre un tema, si es en base a un cuestionario. No, nosotros te vamos a dar, por ejemplo, para que trabajes sobre reacciones adversas en contraste yoga. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vos vas a investigar vas a fijarte en material bibliográfico que nosotros te damos en la cátedra, podés recurrir a otra bibliografía, a otros autores, y de esa manera completar el trabajo. Luego lo explicarás. Es totalmente libre, no consta de ningún tipo de cuestionario. Esto también es una modalidad igual a lo que se presenta en los trabajos finales. Vos propones el tema y luego trabajas sobre ese tema. O sea, lo elegimos nosotros el tema, profe. Sí, ustedes, por eso les damos todos los temas disponibles. Si ustedes ven acá en la pantalla, son todos los temas que tenemos disponibles, que son los temas que se han tratado en clase. El único que quizás puedan llegar a encontrar un poquito diferente es este de contrastes naturales, que también sería a nivel complementario de lo que vemos en la materia. Pero, bueno, estos son los temas. Ustedes se pondrán de acuerdo, elegirán uno. No es necesario que ustedes presenten un trabajo con objetivos, con metodología, como quizás se pide para un trabajo final o un trabajo de investigación. Recuerden que ustedes también, así como alumnos y como profesionales, pueden presentar trabajos de investigación en congresos. Esa es otra manera de poder participar, ¿no?, dentro de lo que es la profesión. Pero bueno, no, en este caso no les pedimos objetivos, no les pedimos nada. Sería muy bueno que ustedes no solamente plantearan sobre un PowerPoint lo que van a explicar, sino también que para que completen la información, y es una manera de estudiar, escriban un texto, un pequeño PDF, un Word, lo que ustedes quieran. Entonces de esa manera se pueden organizar un poco mejor para la presentación. Así que, bueno, nosotros vamos a esperar todos los formularios, por favor que los llenen, que los completen, así les podemos dar el número de grupo, les indicamos también la fecha y la hora, nos ponemos de acuerdo. También consideramos que hay personas que trabajan, que están dentro de la comisión de trabajo, ya vamos a hablar con ellos para poder
otorgarles un lugar, un horario adecuado, ¿no es cierto? Que no se complique con su vida cotidiana. Pero bueno, el resto de los grupos sí irá a partir de las 14 horas en adelante. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Sí, preguntan sobre la comisión de trabajo. Es por eso que necesitamos que sí o sí llenen el formulario. Nosotros tenemos un registro Claro. de las personas Sí, de no trabajadores y lo vamos a acomodar, así que no se hagan drama con eso. Así que, bueno, esos serían Las pautas, ítems. Algo que quiero que consideren es que hay un cupo de 4 grupos por cada tema. Así que a veces puede ser que no les salga la opción que ven acá, es porque ese grupo o ese tema ya se llenó. Para que lo tengan en consideración cualquier cosa. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Si ¿Ese no, bueno, formulario por dónde sí. lo van a mandar o lo van a subir al aula Sí, virtual? vamos a subir este PDF, la cual acá tiene el link del formulario. Entonces ustedes hacen clic directamente, porque está configurado así el PDF, y los deriva al formulario. Cualquier cosa, si no pueden acceder, me avisen y yo se los paso. Pero una sola persona nomás lo deben completar y con el usuario NC lo tiene que abrir. Bueno, ¿dudas, preguntas? Sí, acá Juli pregunta, profe, 15 minutos no es poco para que hablemos 8 personas. Sí, Más o menos. Más o menos, mira, Alcanza. en las presentaciones de los trabajos finales te dan 15 minutos. O sea que la cuestión es no expandirse tanto, tampoco no queremos que presenten un trabajo final o algo por el estilo, sino que sí, 1 minuto 80 segundos cada uno. Bueno, Lucas, tendrás que hablar 1 minuto 80 segundos. ¿Es a partir del próximo jueves? Sí, es a partir del próximo jueves. Por eso es importante que llenen rápido los cuestionarios, así nosotros, a medida que ustedes elijan el tema y el formulario les permita ese tema, arrancan trabajando en eso. No sabemos al grupo que estamos asignados. Nosotros le vamos a avisar. Claro, Una por vez, eso sí. es importante que llenen el formulario rápido. Una vez que se llene, o sea, una vez que se cierre el formulario, que va a ser el viernes 27 a las 11:59, durante el transcurso del fin de semana, nosotros le vamos a decir vía email seguramente a esta persona asignada que llenó el formulario cuál es su número de grupo. Sí, no obstante eso, siempre, o sea, 15 minutos ponemos porque son muchísimos ustedes para controlar los grupos, pero siempre se puede extender un poquito más. O sea, no hay problema si el tema está bien desarrollado, bien explicado. Pero bueno, es simplemente para que tengan una participación y para que lean, estudien un poquito más. Así que, bueno, eso serían todas las preguntas entonces. ¿Dónde está el formulario? Bien, el formulario lo tenés ahí como explica Tania en ese mismo PDF. Hay un link de acceso en color azul celeste. Ahí ingresas y está el formulario. ¿Cuándo suben eso, profe? Ese PDF. Apenas termine la clase. Bueno, muchas gracias. Sí, no hay problema. Bueno. Entonces, ninguna pregunta extra. No obstante eso, cualquier consulta y demás, obviamente pueden escribirnos ahí al mail de la cátedra. Bueno, para seguir con el tema, acá una persona que escribió al mail de la cátedra, hace un rato lo estaba revisando, Ezequiel Blanco. Ezequiel Blanco preguntó sobre, a ver, esperen que leo. No lo tengo aquí. Bueno, en síntesis, me preguntó sobre el hecho de no sé si se encuentra en la clase, Ezequiel. Bueno, se va a quedar sin la respuesta. Bueno, él preguntó sobre sobre los contrastes basados en gadolinio y explicó.
Y explicó también sobre un tema importante que es sobre las reacciones adversas a nivel renal. Me pregunta también porque él relaciona en parte del texto que ha leído con los contrastes yodados. Entonces dice que en una parte del texto, se ve que hizo una buena lectura del texto, dice que pueden quizás los contrastes basados en gadolinio reemplazar a los contrastes yodados para disminuir las reacciones adversas a nivel renal. Entonces, bueno, si no se encuentra aquí, me gustaría explicarle que aún no existe un contraste basado en gadolinio que pueda reemplazar el uso de un contraste yodado. Lo que hay simplemente son investigaciones con respecto al DTPA para poder adaptarlo a su uso en tomografía y en radiología contrastada, en lugar de un medio de contraste yodado. ¿Por qué? Porque aquí se compara y se supone que va a otorgar menos cantidad de reacciones adversas a nivel renal el DTPA que un medio de contraste yodado. Simplemente es por eso. No obstante eso, me pareció importante, ¿no?, el texto que vamos a trabajar hoy de fibrosis sistémica nefrogénica, porque ahí nos da la oportunidad de valorar, ¿no es cierto?, la cantidad de mililitros de la creatinina sérica para poder ver si se puede realmente utilizar en pacientes de acuerdo al porcentaje del mismo. Así que, bueno, los invito a que tomen apunte ahora. Les voy a dictar unas preguntas con respecto a esto, que son las que vamos a trabajar en el texto. Sí, Melina. Profe, con respecto a las clases que vienen, digamos, ¿vamos a tener de 13 a 14 la clase y después ponemos o directamente empezamos a las 14? Sí. Exactamente, 13 a 14 es el teórico. Vamos a continuar con los temas, obviamente, que faltan de la materia. Y de 14 en adelante van a exponer. Obviamente que no va a ser todos los días que te toque, así que va a ser en una sola oportunidad. No tenemos que presenciar todas las presentaciones, digamos, solamente nos tenemos que conectar el día que nos toca. Bueno, eso queda a libertad de ustedes. Bien. Sería importante, aquel que está interesado en escuchar a sus compañeros y también la información que ha recabado, puede hacerlo. Y el que no, bueno, ya sabrá, ¿no es cierto? No se presentará. Pero bueno, están abiertas acá a escuchar. Esto ocurre también igual que en los trabajos finales. Los trabajos finales, cualquiera de ustedes que quiera presenciar un trabajo final de la carrera lo puede hacer. Es abierto al público. Acá, bueno, no lo abrimos al público, pero lo abrimos al resto de los compañeros, ¿no? Así que bueno, eso es. Bueno, les dicto unas preguntas que corresponden a ese texto. Espero que todos lo hayan podido descargar bien. Bueno, la primera, ¿qué es fibrosis sistémica nefrogénica? La número 1. La número 2. Sí, Melina. Perdón, profe, que voy leyendo las preguntas en el grupo de WhatsApp y se las trato. Bueno. Preguntan los chicos de la comisión de trabajo, ¿cómo sería en el caso de ellos? ¿A qué hora tendrían que poner? Bueno, sí, nosotros siempre evaluamos la comisión de trabajo a las 21 horas, incluso los talleres que hemos tenido han sido en ese mismo horario, así que continuaremos en ese horario para que no tengan ninguna complicación. Perfecto, así que, gracias, profe. Bueno, no es ninguna molestia. Nosotros les vamos a estar avisando igual. Sí, cualquier cosa. Igual, no se hagan problema, que nosotros tenemos un listado de alumnos que trabajan, así que, bueno, esa comisión ya está formada. Bueno, la primera entonces anotaron que es fibrosis sistémica nefrogénica. La segunda, ¿cuáles son los síntomas y signos que presenta el paciente con esta patología? Profe, ¿la puede repetir, por favor, que no la alcancé a escuchar? Sí, ¿cuáles son los síntomas y signos
que presente el paciente con esta patología. Bueno, la tercera. ¿Existe un tratamiento para esta enfermedad? Profe, no escuché la 3 porque le escucho trabado. Ah, bueno, ¿existe un tratamiento para esta enfermedad? ¿Ahora? Sí, profe, ahí lo escucho. ¿Escuchaste? Sí, bueno, de acuerdo. Es que se complica, no saben. Acá otro día de viento, otro jueves de viento, me paso 2 jueves seguidos ya, y la conexión por ahí que se tiende a ir, así que no hay problema, repetimos. La 4, ¿cómo se previene la fibrosis sistémica nefrogénica? Pueden poner FSN. ¿Cómo se quede, profe? Que no entendí. ¿Cómo se previene la fibrosis sistémica nefrogénica? La 5. ¿Cuáles son las reacciones adversas inmediatas a los medios de contrastes basados en gadolinio? Repito, ¿cuáles son las reacciones adversas inmediatas a los medios de contrastes basados en gadolinio? La 6. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica? ¿Puede repetir, profe? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica? La 7. ¿Cuáles son las medidas para evitar el desarrollo de la fibrosis sistémica nefrogénica? Profe, ¿la puede repetir? ¿Cuáles son las medidas para evitar el desarrollo de la fibrosis sistémica nefrogénica? La 8. ¿Cuál es el parámetro para no administrar gadolinio ajustado a la función renal? ¿La puede repetir, profe? ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro para no administrar gadolinio ajustado a la función renal? Esa pregunta es muy importante. Ya después, cuando las respondamos entre todos, vamos a ver por qué es tan importante. ¿Esto se sube en el aula, profe? Sí, lo podemos subir, pero lo importante es que lo vayan haciendo ahora, este trabajo clase ahora, cada uno. Por eso les subí el texto antes de ayer, para que ustedes puedan leerlo. O sea, no lo vamos a evaluar, no se preocupen. Simplemente es para que hagamos un debate, compartamos en clase y bueno, demos un cierre. Bueno, profe. Bueno, entonces tómense unos minutos para esto y antes del cierre de la clase debatimos entre todos.
aquí voy a estar, así que cualquier pregunta, duda, consulta.
Profe, una consulta. Cuando dice IRC, ¿se refiere a insuficiencia renal? Tiene silenciado el micrófono, profe, perdón. No se escucha. Insuficiencia renal crónica. Ahí está, listo. Gracias, profe. No iba a escuchar nunca. Profe, una consulta. En la parte del Sí. diagnóstico dice que como uno de los síntomas aparece un engrosamiento y endurecimiento de la piel. ¿En algún área en específica o...? Generalmente se suele dar en un principio en los miembros inferiores, pero puede esto afectar cualquier parte del cuerpo. Aparte tenés que considerar el momento de evolución de la enfermedad. Perfecto. Gracias. ¿Desde qué hora es y hasta qué hora es? Porque si yo viajo, voy a tratar de acompañar a mi viejo o algo, no sé qué tiene que hacer. Dani, el micrófono. Así que no sé. Perdón, no me di cuenta.
Bueno, ya estamos más o menos, ¿o quieren unos minutos más? Ya está, profe. ¿Ya está? Sí, profe. Bueno, comenzamos entonces. Empecemos por la primera. Los voy nombrando y ustedes van contestando. La pregunta número 1. Vamos, Enzo David, Oviedo. ¿Qué es la fibrosis sistémica nefrogénica? Prenden sus cámaras, así también los voy conociendo, porque este trabajo también es para conocerlos un poco. Bueno, no sé. Enzo, si estás ahí, estamos como una sesión de esas espiritistas. Enzo, si estás ahí, por favor, contéstame. Ahí estás. Tenés silenciado tu micrófono. Bueno. Entonces vamos con Lorena. Lorena, ¿te animás? Eso. Bueno, es un trastorno que va a afectar a los pacientes, los cuales van a tener problemas en los riñones, o sea, va a tener un deterioro en la función de los riñones. Cuando se le administra el medio de contraste, que es basado en gadolinio, y que se usa también para la resonancia magnética. Bueno, ellos tienen reacciones adversas, las cuales pueden ser graves para ellos, ¿sí? Bueno, eso. Bueno. ¿Y cuáles serían los síntomas y signos? A ver, Martina. Ahí está, ahí habilité el micrófono. Sí. Hola, Martina. Hola, profe. La mayoría de los efectos tóxicos del gadolinio incluyen dolores de cabeza, sensación de frío o quemazón en el lugar donde se inyecta el medio de contraste, náuseas, vómitos, como prurito en la piel, erupción cutánea sería. Sí. Y creo que hasta ahí. Sí, está bien. Bueno, Profe, ¿alguien más quiere agregar algo más? Porque, por ejemplo, yo tengo un resumen de una chica que, por ejemplo, dice que los síntomas pueden aparecer entre 2 a 18 días, después de su administración, insuficiencia renal grave, aguda o crónica, alteraciones en la coagulación y trombosis venosa profunda. Eso Bien. dice, Sí, digamos, bueno, como síntomas que puede presentar a... Mira, esta patología puede presentar síntomas al instante de que se haya administrado el medio de contraste en algunas personas, pero en otras personas también pueden sentirlo luego de 2 o 3 semanas, luego de varios meses e incluso después de un año. Por eso no podemos determinar un tiempo general para todos. Esto es de acuerdo a la persona, ¿no es cierto? Así que esa es la pregunta. Yo leí, y dice que actualmente también es una los síntomas que tiene también es la afección de las articulaciones, sistema muscular, testicular, renal, cardíaco y la dura madre, ¿puede ser? Sí, Y otro signo señorita. también es la conjuntivitis. Sí, señorita, eso también puede ser, porque va a afectar a todo el cuerpo. Esta es una patología que afecta en forma sistémica al cuerpo. Así que eso puede ser. Eso también tenemos que tener en cuenta que es de acuerdo a la persona, ¿no es cierto? Cómo va evolucionando, cómo va afectando diferentes áreas del cuerpo. Bueno, vamos con la otra. ¿Existe un tratamiento para esta enfermedad? A ver, vamos. Melina Belén. Si estás ahí, Melina.
Bueno, Tamara, que te veo acá en la cámara. Sí, profe, ¿cuál era? Si existe un tratamiento. No, aún no existe un tratamiento efectivo, están en investigación, según lo que leí. Claro, exactamente. Por eso les decía que había que tener recaudos, ¿no es cierto? Cuando hacemos la administración de este contraste, hasta que, bueno, se pueda dar un tratamiento realmente efectivo. Se pueden disminuir quizás problemas a nivel renal, con un trasplante renal y demás, pero hay otras áreas del cuerpo en donde es difícil volver atrás, ¿no es cierto? Así que... ¿Esto se veía con la medición de la creatinina? Ustedes decían claro, que eso tenemos que medir con el análisis, con un laboratorio de creatinina. Entonces, para poder valorar esa función renal, si es que existe una insuficiencia renal o no. ¿Cómo se previene esta enfermedad? A ver, Jimena Torres. Bueno. Profe, Sí. ¿puede ser que se evalúe fijándonos primero en la función renal mediante la medición de la creatina Creatinina, sérica? sí, su uso, sí, ya vamos a llegar a esa pregunta importante. Tenemos que valorar, obviamente, el porcentaje de creatinina sérica y de acuerdo a eso, determinar si se puede utilizar este contraste basado en gadolinio o no. Bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo se previene entonces? Alguien que quiera contestar, porque yo nombro, pero no sé si se han ido. Ya se han ido varios, creo. Profe, una consulta. Al estar relacionado con los riñones, ¿puede ser que se necesite hemodiálisis para sacar bien diálisis? Sí, diálisis. Cuerpo? Sí, es muy posible. He recomendado la diálisis cuando la insuficiencia renal es bastante avanzada, pero por encima del 30 mililitros de creatinina. Si el paciente tiene 30 o menor a 30 mililitros, entonces en ese caso hay que evitar el contraste, la administración del contraste. Una de las formas que tenemos para prevenir esto es que el paciente sea un paciente hidratado, ¿no es cierto? Un paciente, si nosotros tenemos un paciente deshidratado, entonces no vamos a poder administrar ningún contraste. Ningún contraste. Entonces, siempre tenemos que ver el estado general del paciente, si este paciente se encuentra hidratado, si el paciente tiene, bueno, obviamente todas estas problemáticas relacionadas a nivel renal, si ha sufrido un trasplante renal, si tiene insuficiencia, todos estos detalles hacen justamente a la preparación del paciente y a ver si yo realmente puedo administrarlo o no. Perfecto, gracias. Es posible que el paciente necesite, si hay que ayudar al paciente con una diálisis, pero momentánea, ¿no es cierto? Para poder eliminar mejor este contraste, bueno, se hará, pero esa valoración también, recuerden que lo va a hacer el médico. Obviamente que un paciente que se va a presentar a un estudio también ha consultado con su médico en qué condiciones está, si es conveniente o no, o si es preferible realizar otro método de diagnóstico para poder valorar lo que, bueno, la patología que viene a estudiarse con resonancia. Todo esto es lo importante. Bueno, y ¿cuáles serían los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica? Insuficiencia renal crónica. ¿Alguien que lo quiera contestar? Paula. Mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, obesidad y, bueno, obviamente insuficiencia renal o algún familiar directo con una enfermedad renal.
Perfecto, esos son los detalles que yo tengo que contar. Hay cierta bibliografía en lo que dice generalmente o en algunas partes del mundo en donde no se le pide generalmente un laboratorio de creatinina directamente al paciente, salvo que presente algún tipo de estas patologías asociadas o que tenga ya una predisposición por algunos casos familiares anteriores, ¿no es cierto? Antecedentes familiares. Entonces, en ese caso sí se llega a un laboratorio para poder valorar esto, ¿no? Si administro o no el contraste. Bueno, y creo que tenemos la última pregunta, que esta sí me gustaría que contestaran. ¿Cuál es el parámetro para no administrar el gadolinio ajustado a la función renal? Creo que hay una tablita que la tendrán que tener en cuenta. Dice que no existe límite para la administración de gadolinio, pero hay que intentar respetar siempre la medida sobre dosis y tiempo de administración. Y acá dice 60 mililitros. Después dice otra que es de 30 a 60 mililitros. Sí, se puede administrar también. ¿Y cuál sería el parámetro que no podríamos administrar? El de 30 mililitros por o minuto. menor, claro, o menor a 30 mililitros por minuto. En ese caso, no está recomendado administrar el gadolinio, ¿sí? Por eso es importante el laboratorio. Sí. Exactamente, no, obvio. Puedo ocasionarle un gran problema a ese paciente, ¿no es cierto? Hay gente que ustedes saben bien que va al médico ya cuando se siente muy, muy mal, y no conoce nada, no se hace laboratorio seguido, no se hace un control seguido, así que no podemos administrar la gadolinio porque sí. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta 3 de cómo se previene? Bueno, ¿cómo se previenen todas estas problemas, todas estas reacciones adversas serían con respecto al gadolinio, teniendo en cuenta el laboratorio, haciendo un cuestionario, ¿no es cierto? Indagar si ese paciente justamente ha tenido antecedentes familiares, saber que ese paciente es un paciente hidratado. Hay gente como los niños o también las personas mayores suelen sufrir deshidrataciones. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas, sobre todo en los pacientes hospitalizados, ¿no es cierto? En cuanto a la extravasación, en cuanto vienen generalmente los pacientes donde se han inyectado, se han administrado muchos fármacos, entonces tenemos que tener en cuenta el estado vascular de ese paciente al momento de administrarlo. Lo que contaban recién las compañeras o dijeron, pacientes obesos también tener en cuenta, pacientes hipertensos, pacientes con problemas hepáticos. Recuerden que también una de las problemáticas que tenía era a nivel hepático, el gadolinio. Bueno, todos estos detalles tienen que hacerse justamente para prevenir todas las patologías. Profe, ahí dice que uno de las reacciones, digamos, inmediatas son náusea y cefalea. Si nosotros como técnicos detectamos eso, ¿qué debemos hacer? Aparte de tener en cuenta lo que diga el médico, pero ¿qué medida deberíamos tomar ahí nosotros? En ese momento, en ese instante. Bueno, mira, sí, siempre hay que dejar de administrar. Si ese paciente, por eso es muy importante hablar con el paciente. Si yo necesito comunicarme con el paciente, hay personas que o tienen dificultades para comunicarse, pueden ser por diferentes motivos, pueden ser también personas que no se animen a decirte en ese momento, pero vos quizás podés ver la reacción de que tiene ardor, incluso los signos los podés ver, pero a veces hay pacientes que no acusan en ese momento dolor, pero siempre hay que dejar de administrar el contraste, siempre. Puede ser que ese paciente sea alérgico al contraste y nosotros no lo sepamos, o y él tampoco.
Bueno, eso sería entonces todo. Espero que este material les sirva para ampliar los conocimientos y para ajustar algunas cosas con respecto a lo que habíamos dado. Bueno, nos vemos entonces. No sé, ¿hay alguien de acá que tenga que presentarse al recuperatorio? Yo. Sí, yo. Bueno. Gracias, Ahora profe, nos vemos. nos vemos. Ahora va a estar habilitado en el aula, así que cuando puedan Al ingresar. final, profe, ¿sale? Al final del aula. Sí, sale al final del aula. Yo, Está como... profe.